Bendiciones, mis amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, les doy la bienvenida a este canal de YouTube, el cual Dios me ha dado la bendición de tener para también bendecirlos a ustedes. Sí, porque la verdad que es el propósito de este canal, ser de bendición para ustedes, ser de bendición para sus familias, ser de bendición para sus hogares, y que toda palabra que Dios ponga en mi corazón en realidad cale en sus corazones, cale en sus mentes, para que sus vidas sean cambiadas, para que sus vidas sean transformadas. Ese es el propósito de este canal. Y el propósito de este canal es para que solamente Él, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, se lleve toda la gloria y toda la honra. Y un solo nombre que merece y debe ser digno, de tener digno, pues ser reconocido, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros simplemente somos colaboradores de Dios y ministradores de su gracia, ministradores de su palabra. Y Dios, que me ha tenido por fiel para compartir estas palabras con ustedes, entonces así es que le ruego a Papá Dios para que esto sea de bendición. Si Él me ha tenido por digno de hablar su palabra, entonces eso es lo que debo de hacer yo, ¿sí? Con toda humildad y con todo reconocimiento para Él, porque nosotros somos como unos vasos de barro frágiles donde Dios ha colocado su gloria, para que toda la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros, ¿sí? Bueno, mis amados hermanos, en el día de hoy les traigo una palabra que estoy seguro que va a ser de bendición, va a ser para romper, ¿sí? Toda costumbre, toda tradición. Esta palabra va a ser para romper todo todo pensamiento carnal y todo pensamiento heredado por el mundo que ustedes puedan tener. La palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y eso es lo que pues es mi oración, para que esta palabra llegue a ustedes y los haga libre de pensamientos del mundo, libre de pensamientos carnales, libre de pensamientos religiosos, para que usted se quede solamente con lo que es la palabra de Dios. Y el mismo Espíritu Santo testifique a su espíritu que esta palabra es de verdad y que es de provecho para usted. No la eche en saco roto, no la haga a un lado. Tenga la fe para escuchar esta palabra y créanme que Dios sí honra la fe que ustedes puedan tener al escuchar la palabra. Escuchen esta palabra con humildad, recíbala de corazón y estoy seguro que va a cambiar sus vidas. Y no solamente va a cambiar sus vidas, sino que usted va a ver la gloria de Dios, va a haber milagros en su vida, va a haber milagros en sus oraciones y sus oraciones van a ser contestadas. Estoy seguro que sí, ¿sí? Bueno, el mensaje que les traigo en el día de hoy tiene por título: el cumplimiento de las promesas de Dios. El cumplimiento de las promesas de Dios, ¿sí? Antes de iniciar, quiero encomendarme al Espíritu Santo, porque Él es el que nos inspira. Él es el que Dios ha enviado a nosotros para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y según la misión que Dios me ha dado, según el propósito de Dios en mi vida, el Espíritu Santo ha venido a mí para darme palabra de inspiración, para darme palabra de verdad, para darme palabra de sacar los cautivos, ¿sí? De abrir las prisiones de oscuridad en que usted pueda estar. Estas palabras que el Espíritu Santo coloca en mi corazón es para que usted sea libre y pueda ver la gloria de Dios, para que Dios haga realidad en sus vidas, para que pase de un mero, digamos así, conocimiento literal de lo que es Dios, para que usted pase de conocer simplemente a Dios por lo que usted escucha, sino que tenga una experiencia real con el Dios de la gloria, para que tenga una experiencia real con el Dios de la Biblia, ¿sí? Ese Dios que está dispuesto a hacer lo que sea por amor a usted. Si Él no escatimó a su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros, siendo nosotros enemigos de Él, andando nosotros en pecados, andando nosotros en inmundicia, andando nosotros en desobediencia, ni siquiera buscándolo a Él. Aún así, en esa condición Él tuvo sin misericordia de nosotros, y su amor lo llevó para que revelara al Señor Jesucristo en nuestros corazones. ¿Cuánto más no nos dará todas las cosas ahora que somos sus hijos? Y si usted que me escucha, si usted que ve este video, aún no ha decidido
aceptar al Señor Jesucristo dentro de su corazón. No hablo de usted estar unido a una iglesia, no hablo de usted estar unido a una religión, no hablo de que usted pertenezca, ¿sí?, a cierto grupo religioso o que usted tenga una cantidad de costumbres y tradiciones que son producto de sus antepasados. No, hablo de tener una relación personal con el Señor Jesucristo, y esa relación inicia cuando usted entrega su vida al Señor Jesucristo, cuando usted reconoce que usted es un pecador, cuando usted reconoce que usted ha cometido pecado y que solo la sangre de nuestro Señor Jesucristo lo puede limpiar de todo pecado. Entonces se quita toda pared de separación que puede haber entre Dios y usted viene a formar parte de la familia de Dios. ¿Y lo une quién? Lo une la fe en el Señor Jesucristo, y es la obra del Espíritu Santo que es el que nos une al cuerpo del Señor Jesucristo. Así que yo le invito a que en realidad usted, sí, abra su corazón para el Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, y solamente en Él hay perdón de pecados, ¿sí? Y es necesario que todos nosotros aceptemos que sí somos pecadores, ¿sí? Entonces lo invito a que usted, mi amigo, mi amiga, abra su corazón para que escuche este mensaje, y al final de este mensaje usted humille su corazón ante el Dios de la gloria y permita que Jesucristo viva, no en su mente, sino en su corazón, porque Él quiere morar allí en su corazón. Amén. Bueno, entonces comenzamos leyendo una escritura. Vamos a leer en Números 23, 19, porque este mensaje se trata de las promesas de Dios, del cumplimiento de las promesas de Dios. Y les digo una cosa, Dios quiere hacer cumplir todas y cada una de sus promesas en usted, en su vida. Él quiere eso, Él quiere que usted se apropie de sus promesas, que le crea sus promesas, y seguro que usted verá el cumplimiento de todas y cada una de sus promesas en su vida. Y obvio, las promesas de Dios están para todas aquellas situaciones que nosotros vamos a enfrentar y en la cual necesitamos una promesa de Dios, en la cual necesitamos una palabra de Dios. Todos nosotros enfrentamos situaciones en la cual necesitamos que Dios nos hable, necesitamos una palabra de Dios, necesitamos escuchar una promesa de Dios para creerle, y entonces que nuestras circunstancias sean cambiadas, que nuestro entorno sea cambiado y que nosotros seamos cambiados, ¿sí? Ahora, ¿qué dice Números 23, 19? Miren que aquí en Números 23, 19, lo que el mismo Dios nos está diciendo para animarnos a que creamos a su palabra, a que creamos cuando Él nos da una promesa. Número 23, 19 dice así: en el nombre del Señor Jesucristo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Así quiero iniciar este mensaje, para que de entrada, de inicio, usted tenga por cierto, por seguro, que lo que Dios dijo, lo que Él ha hablado, Él lo va a ejecutar. Lo que en realidad Él prometió, Él va a hacer que se cumpla, ¿sí? En 2 Corintios 1, 18 al 20. 2 Corintios 1, del 18 al 20, mire también lo que la palabra de Dios nos dice aquí. Y lo que quiero al iniciar con estas dos escrituras es para establecer una base para su fe. Quiero establecer una base sólida, una base firme, ¿sí? para lo que yo voy a hablar, para que crea, no tenga ninguna duda, no tenga ni la más mínima pizca de inseguridad ni de temor, que lo que Dios dijo lo cumple porque lo cumple, ¿sí? 2 Corintios 1, del 18 al 20. Así dice la palabra del Señor. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado, por nosotros, por mí, Silvano, Timoteo, y por todo su servidor César Espinosa, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, en Jesucristo. Porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, ¿sí? Estas dos escrituras son las que yo a usted le doy para que sienten la base en lo que le voy a dar la palabra. No tenga la más mínima pizca de duda, incredulidad, que Dios lo que promete lo cumple, téngalo por seguro, ¿sí?
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no es como nosotros, Él no es como los seres humanos, que muchas veces entonces prometemos, decimos que sí, pero luego entonces nos echamos para atrás. O alguna vez uno promete de todo corazón a hacer algo a alguien, darle algo a alguien, y suceden cosas que se nos sale, aunque prometimos, se nos sale de nuestras manos porque no tenemos la capacidad de poder cumplir esa promesa que hicimos. Pero Dios es el Dios todopoderoso. Dios es aquel Dios que hizo los cielos y la tierra. Dios es el creador. Él crea. ¿Qué es crear? Es cuando forma algo de la nada, cuando crea algo de la nada, algo que no existe, Él lo hace visible. Él lo hace visible. ¿Sí? Ese es nuestro Dios, el que creó el universo, el que creó la tierra y su plenitud. Cuando usted mira los cielos, Él creó las estrellas, Él creó el sol, Él creó las nubes, Él creó los montes que nos rodean, Él creó todas las cosas, lo creó usted y a mí. Y no hay nada imposible para Él, no hay nada difícil para Él. Entonces, por eso lo que Él promete, seguro que lo va a cumplir. ¿Sí? Todas las promesas de Dios son verdaderas. Miren, Dios no va a permitir, Dios no va a dejar que ninguna de sus palabras que ha salido en su boca caiga por tierra. Ninguna promesa de Dios va a fallar. Si lo que Él ha dicho, Él lo cumplirá. ¿Sabe una cosa? Dios no depende de nada ni de nadie para cumplir sus promesas. Él no depende de nada ni de nadie. Él es autosuficiente. Él es todopoderoso. Para lo que Él dijo, lo cumple porque lo cumple y lo hace porque le hace. ¿Sí? No hay nada difícil para Él. ¿Sí? Miren, ahora, así lo entendió Abraham. Abraham, que es el padre de la fe, él entendió eso. Él comprendió que Dios, sí, lo que Él cumple, lo que Él promete, lo cumple. Lo que Él dijo, lo va a hacer. Abraham entendió que Dios es todopoderoso para que lo que Él dijo acerca de Él, de Abraham, Él lo iba a cumplir. ¿Sí? Vamos a leer Romanos 4, porque sabe que la fe, el fundamento de la fe es la palabra. ¿Sí? Y le voy a leer varias escrituras para que su fe esté fundamentada en el poder de Dios, para que su fe esté fundamentada en lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Romanos 4. En Romanos 4, del 13 al 25 va a leer. Escuchen bien. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y aprovecho para decirles esto, porque hay un movimiento, hay una clase de pensamiento dentro del mundo cristiano, entre muchos pastores, que dicen, para usted recibir algo de Dios, para que las promesas de Dios se cumplan en su vida, para que haga un milagro en usted, usted tiene que dejar de hacer esto, usted tiene que dejar de hacer esto, tiene que dejar de hacer esto, tiene que dejar de hacer lo otro, y tiene que hacer. No. La promesa Dios se le hizo a Abraham no por cumplir la ley, no por el cumplimiento de la ley, y eso sigue vigente hoy. Todas las promesas que Dios tiene para usted no es por cumplir usted la ley. ¿Sí? Ese cuento de que usted deje de hacer esto, deje de pecar, deje de matar, deje de robar, deje de mentir, deje esto, ¿sí? Una vida santa, vida una vida consagrada, entonces Dios sí le va a cumplir sus promesas. No. La santidad es el producto de una nueva vida suya en esa relación con el Señor Jesucristo. Y usted camina en santidad, usted no anda pecado ni practica el pecado, pero es producto de esa nueva vida que nació en usted. Usted en Cristo Jesús es una nueva criatura, y esa nueva criatura no puede pecar y no puede practicar el pecado. ¿Sí? Eso es una conducta que usted asume producto del Espíritu Santo al venir sobre usted, pero eso no es para que usted quiera las promesas de Dios, ¿sí? Para que no me vaya a malinterpretar, ¿sí? Que pequemos y Dios va a hacer esto. No, es que el que ha nacido de nuevo, el que es un hijo, una hija de Dios de corazón, que en realidad aceptó al Señor Jesús con corazón, esa persona va a practicar el pecado, ¿sí? Eso es muy diferente al cumplimiento de las promesas de Dios. Eso es muy diferente al cumplimiento de las promesas de Dios. No es por la ley, no es por cumplir. Dios lo hace por la promesa de la fe. Amén. Seguimos, versículo 16. Por tanto es por la fe. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe.
de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esa es la fe. El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó, Abraham, en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho o conforme a lo que se le ha prometido. Así será tu descendencia. Y no se, miren, Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada lo que creemos. A los que creemos que él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mire, Abraham recibió una promesa de Dios. Abraham recibió una palabra de Dios, que él iba a ser, ¿sí?, el padre de muchedumbre de gentes, ¿sí? Y aquí dice, ¿sí?, que él iba, que a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, ¿sí? Ahora, a él se le prometió, mira, Abraham, un hijo tuyo con Sara, tu mujer, ese hijo, ¿sí?, va a ser tu heredero y todas las naciones de la tierra van a ser benditas en tu heredero, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Abraham tenía a su mujer, que era Sara, que era estéril. Y miren la promesa que Dios le da y a quién se la da. Si Dios le da una promesa a una pareja en donde ambos son fértiles, donde la mujer no es estéril, donde están jóvenes, están fuertes, firmes, entonces esa promesa, pues listo, sí, es como, digamos así, fácil de cumplir, ¿cierto? Pero miren a quién le da la promesa a Dios. A un hombre cuya mujer es estéril, que no puede tener hijos. Y en ese entonces no había los tales métodos que existían de fecundación in vitro, ¿sí? No. Entonces mire cosa curiosa, a quién Dios le hace la promesa. Obvio que Dios sabía que Sara era estéril, pero mira a quién le da la promesa. ¿Sí? Y Dios le dice a Abraham, tú y tu mujer tendrán un hijo. Tú y tu mujer tendrán un hijo, ¿sí? Y a tu descendencia, ¿sí?, heredará todas las naciones de la tierra. Entonces, eso es lo que Dios hace. Y Dios, mire que esto es lo bueno de Dios. Dios da esa clase de promesas cuando todo parece, cuando no hay, como digamos, una posibilidad de que algo resulte. Dios, es que Dios lo hace así, ¿sabe para qué? Dios lo hace así para retarnos a nosotros, a creerle a Él. Dios le hace la promesa a Abraham porque Dios le estaba retando a Abraham. Dios le está diciendo, a ver si me crees. Porque tu mujer es estéril, aún así yo te prometo que tú vas a tener un hijo con esta mujer, ¿sí? Y dice la palabra que fueron pasando los años, y ya cuando Abraham era de 99 años, era ya viejito. Ya una persona de 99 años, ¿sí? Y su mujer, que era como de 80, 85 años, mire que, o sea, cuando le dio esas promesas que estaban jóvenes, bueno, digamos que algo de posibilidad. Pero pasó el tiempo y ya un hombre de 99 años que no tenía fuerza de nada. Y la mujer, además de ser estéril, ya también era viejita anciana. ¿Qué posibilidad había que Dios cumpliera sus promesas? Pero es una cosa, dice la palabra, que Abraham no se debilitó en la fe. Abraham consideró su cuerpo. Dice la palabra aquí que Abraham se miraba a su cuerpo, que ya estaba viejito, estaba como muerto. Pero una cosa, y también consideraba la matriz de Sara, que era estéril. O sea, una cosa, dice la palabra que Abraham nunca se debilitó en la fe al considerar su propio cuerpo, ni a considerar su mujer, ni a considerar las circunstancias, ni al ponerse a mirar probabilidades, ni a mirar si había algo que mostraba que sí o que no. No, la palabra dice que Abraham nunca se debilitó en la fe aunque consideró su cuerpo, sino antes por el contrario, él se fortalecía en fe dando gloria a Dios, que le da poderoso para cumplir
todas y cada una de sus promesas. Y dice aquí que él creyó en esperanza contra esperanza, sí, para llegar a ser padre de muchedumbre de gentes. Dice, no se debilitó en la fe al conocer a su cuerpo, que estaba ya como muerto de casi 100 años, y la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, dando gloria a Dios, plenamente convencido que Dios era poderoso y que Dios le concedió la promesa a Abraham porque Abraham le creyó. ¿Sí? Abraham tuvo una experiencia sobrenatural, ¿sí? O Dios le dio esa experiencia sobrenatural porque Abraham le creyó. Abraham creyó la promesa de Dios. Él no consideró las circunstancias, él no consideró las probabilidades, él no consideró lo que físicamente se veía. No, él estaba plenamente convencido que Dios prometió y lo iba a cumplir. Y así es con ustedes, mis hermanos. No importa la circunstancia por la cual usted está atravesando, Dios tiene una promesa para usted. Dios quiere darle esa experiencia sobrenatural que es el cumplimiento de sus promesas como se le dio a Abraham. ¿Sí? Dios le dio esa experiencia sobrenatural a Abraham. ¿Para qué? Para que se cumpliera su promesa. Ahora, prepárense para esto. Y antes de juzgar, antes de rechazar, antes de poner una barrera que no es así, escudriñen las escrituras. Por lo que voy a decirle. ¿Cuál fue la experiencia sobrenatural que Dios le dio a Abraham para que recibiera su promesa? Porque es que mire, muchos son los que hablan que ese viejito de Abraham y esa viejita de Sara, ellos se unieron, se acostaron junticos y como sea, Dios le dio fuerza a ese viejito y a esa viejita para que tuvieran relaciones y engendraran un hijo. Pero las cosas no fueron así. Las cosas no fueron así. La experiencia sobrenatural que Dios le dio a Abraham y lo cual, esa experiencia lo preparó para creer por cosas mayores. ¿Sabe cuál fue esa experiencia? Dios rejuveneció a Abraham y a Sara. Dios rejuveneció, ese es el milagro, esta fue la experiencia que Dios le dio a Abraham y a Sara. Dios los rejuveneció. Dios le devolvió la lozanía, la fortaleza, ¿sí?, a Abraham y a Sara. Y ya no fueron más viejitos en edad, sí, pero no en cuanto a su aspecto físico, porque Dios los rejuveneció. Y por eso pudieron tomar fuerza para acostarse, tener sus relaciones y engendrar a Isaac. Esa fue la experiencia que Dios le dio a Abraham y que lo preparó para cosas mayores, como fue sacrificar más adelante a Isaac, ¿sí? Ahora, la palabra es la que habla. Les voy a dejar a ustedes Génesis 12 y Génesis 20 para que ustedes se den cuenta, donde la palabra muestra que Dios lo rejuveneció. Mire que en Génesis 12, ¿sí?, esto es bueno. Es que ese es el poder de Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo difícil para Dios? Qué raro está que Dios rejuvenezca a un hombre de 100 años y lo haga más joven. Qué raro está que Dios coja a una viejita estéril, la rejuvenezca y la haga fértil. Para Dios no es imposible. Y la palabra lo testifica. Génesis 12. Miren, Génesis 12 le va a mencionar de forma general dos escrituras que quiero que usted las compare en su casa. En Génesis 12, ¿qué pasa? Miren, Abraham tuvo dos situaciones similares, ¿sí?, en la cual Abraham descendió a un país, a una región, y en ambas situaciones él descendió a un país, a una región, y mintió con respecto a su mujer Sara. En ambas situaciones dijo que ella era su hermana. Ahora, en Génesis 12, Abraham tenía 75 años y su mujer tenía 60, 65, algo así. ¿Sí? Todavía estaban en la posibilidad de engendrar hijos. Y mire, sí, que en Génesis 12 dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete a tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Aquí en Génesis 12, ¿sí?, el nombre de Abraham es Abram, sin H. Todavía Dios no le ha cambiado el nombre, ¿sí?, se llamaba Abram. Y dice el Señor, voy a adelantarme, ¿sí? Voy a adelantarme aquí al versículo 9. Y Abram partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces
Versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto, para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, tampoco le cambió el nombre a su mujer, se llama Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Aquí Abraham está con Sarai. Y ahí cuando él va a entrar a Egipto, porque esa es la costumbre de ese entonces, cuando esa gente de Egipto viera que la mujer de Abraham, Sarai, era mujer muy bonita, ¿qué hacían? Mataban al esposo para quedarse con la mujer. Y dice así la palabra, que cuando, miren el versículo 14, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, la mujer de Abraham, Sarai. Era hermosa en gran manera. Entonces, ¿qué dijo él? No, espérate, no fue mi hermana. Ella dijo, sí, yo soy hermana de él, para que no lo mataran, porque tuvo temor. Ahora, aquí en Génesis 12, Abraham tiene 75 años. Se llama Abraham y su mujer Sara entró a Egipto. En Génesis 20, más adelantico, Génesis 20, ya Abraham, ya Dios le cambia el nombre. En Génesis 17, ustedes lo pueden leer, es cuando Dios le cambia el nombre de Abraham por Abraham. Y en Génesis 20, ya aquí Noé tiene 99 años. Y obvio su mujer tiene entre 75 y 80 años. Eran ese par de viejitos. Lo que dice la palabra. De allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar, ya no en Egipto, porque en Génesis 12 fue a Egipto, de aquí a Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech de Gerar, ya no Faraón, sino Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. ¿Por qué? Porque la vio mujer hermosa. ¿Cómo es posible que entonces aquí en Génesis 20, porque es que a Abraham le cuajó el cuentico allá atrás en Génesis 12, diciendo que ella era la hermana, y aquí en Génesis 20 él dijo, no, allá me cuajó hoy también, porque es que como Dios nos rejuveneció, esta mujer sigue siendo hermosa, entonces ¿qué pasa? Me van a matar. Entonces no, Sara, ya no es Sara y Sara, hagamos lo mismo, si di que eres mi hermana. Y cuando el rey de Gerar, Abimelech, vio a Sara, no a Sarai, sino a Sara, que hizo, la tomó por mujer. ¿Quién va a tomar por mujer a una viejita decrépita, toda arrugada, canosa, con el pelo todo deshecho? Nadie, menos un rey. Pero ¿qué pasa? Como Dios los había rejuvenecido, entonces Abimelech, ese rey, tomó a Sara. Entonces, esa fue la experiencia sobrenatural que Dios le dio a Abraham y a Sara. Y por eso que pudieron engendrar hijos. Los invito para que lean todo ese capítulo 12 y el 20 de Génesis, ¿sí? Para que usted, ¿y para qué? Para que su fe se reafirme. Que mire, para Dios no es nada imposible. Dios hace lo que sea, con tal de dar cumplimiento a su promesa. ¿Sí? Él hace lo que sea. ¿Y qué pasa? De esa manera como Dios sí fortalece nuestra fe, con esas experiencias. Cuando uno recibe cumplimiento a las promesas de Dios, cuando uno tiene fe para recibir el cumplimiento de esta promesa, esa experiencia lo lleva a uno a fortalecerse en fe. Esa experiencia lo lleva a uno a crecer en fe, y para que cuando venga algo mayor el día de mañana, entonces vamos a enfrentarlo y nuestra fe siga creciendo, creciendo y creciendo. Porque esa fe, ¿sí? Esa experiencia que Dios le dio a Abraham al cumplir su promesa, fue la que lo preparó cuando Dios le dijo a Abraham, mira Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac. Ese hijo que había nacido en la promesa, Dios le dijo a Abraham, sacrifícamelo. Y saben una cosa, yo estoy seguro que Dios, Abraham se ha fortalecido en fe, y Abraham dijo, bueno, allá atrás yo era un viejito, todo decrépito, con mi mujer también viejita y estéril, Dios nos rejuveneció y procreamos a Isaac, Dios puede hacer lo que sea. Entonces si Dios me dice que sacrifique a Isaac, lo va a sacrificar, porque Dios es poderoso inclusive para resucitarlo. Entonces por eso Abraham
se dispuso a sacrificar a Isaac, porque esa fe, esa experiencia de atrás lo llevó, lo fortaleció a creerle a Dios por cosas mayores. ¿En qué? En la resurrección del Hijo y la promesa. Eso mismo pasó con David. Mire, David también tuvo una experiencia con el Señor. Antes de David enfrentarse a Goliat, Dios le había dado unas experiencias. ¿Por qué? Porque de chiquitico David tenía fe en Jehová. Desde pequeñitico a David su mamá le enseñó a creer, a confiar, a depender de Jehová. Y en el campo, cuando David cuidaba las ovejas, cuando David cuidaba sus ovejitas, el redil, mire, David tuvo experiencias con papá Dios y tuvo una experiencia sobrenatural. Y esa experiencia sobrenatural que David tuvo allá en el campo con las ovejitas que Dios le dio fue la que lo llevó a fortalecerse en fe y enfrentarse a Goliat. Vamos a leer 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, la palabra de Dios es hermosa. Cuando la escudriñamos, cuando la estudiamos, cuando nos detenemos a que el Espíritu Santo nos hable, mire, nuestra fe se fortalece y todo eso hace que nuestra fe se fortalezca. 1 Samuel 17. Sí, 1 Samuel 17. Vamos a leer lo que la palabra de Dios dice. Voy a leerlos del 33 al 17. Aquí es cuando David se va a enfrentar a Goliat, ¿sí? Si ustedes quieren, pueden leer desde el versículo 15. ¿Sí? No, desde el versículo 1 pueden leer si quieren, para que se den cuenta del contexto, ¿sí? Igual yo lo pongo en el contexto que es que David, sí, el papá lo manda a mirar, ¿cierto? A llevar una provisión a sus hermanos, ya que le llegara noticia al papá de que sus hermanos estaban bien. ¿Listo? Entonces llegó David al campamento donde estaban los israelitas con los filisteos, donde estaba Goliat insultando, ¿cierto?, a los israelitas, porque todo el mundo estaba paniqueado. Todos los israelitas estaban paniqueados, estaban que se orinaban ahí en los pantalones cuando ven ese gigantón, ¿sí? Y una cosa, eran soldados, eran guerreros, eran hombres fortachones. Saúl, que era el rey, sobrepasaba a todos los hombres, los soldados. El más alto de todo Israel le llegaba a los hombres a Saúl. Y ni él pudo enfrentarse a Saúl. ¿Por qué? Porque estaba paniqueado, estaba aterrorizado ante ese gigante. Y muchas veces así está usted ante sus problemas. Especialmente cuando a usted le llega una noticia. Cuando usted está enfrentando una situación que parece como imposible de superar. Cuando usted está enfrentando una dificultad. En donde usted dice, ¿cómo yo saldré de esto? No veo salida de esta situación. Yo no veo por dónde esto se mejore. No veo por dónde las cosas cambien. Ese es su gigante. Pero es una cosa, si usted cree en papá Dios, Dios le da la victoria sobre ese gigante. 1 Samuel 17, vamos a leer del 33 al 37. Dijo Saúl, el rey en ese entonces de Israel, a David: no podrás, ahí te hablamos de ese no podrás, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Miren la fe de ese tipo. Miren la fe del rey de Israel, el que estaba puesto para dar ejemplo. Miren la fe de ese. No, David, tú no puedes enfrentarte. Es lo mismo que a usted le dice. Es lo mismo que a usted mucha gente le dice cuando usted cuenta su problema, cuando usted cuenta su situación, cuando usted cuenta sus circunstancias, lo que está atravesando. No, esto es imposible que usted lo supere. No sabe, que confórmese, hágase la idea, usted no acéptelo. No. Con Dios no hay imposibles. Dice entonces Saúl a David: tú no puedes pelear contra él porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaban algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Esa fue la experiencia que Dios le dio allá atrás a David. David estaba fortalecido en fe, porque David sabía que Dios lo había librado de osos, de leones, y con las manos David había matado a esos leones o osos. Y él sabía que su fuerza, sabía que su habilidad provenía de Jehová. Y dijo David: así también será este filisteo. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ya que tuvo que hacer,
ve y Jehová esté contigo. Claro que Dios estaba con él, porque eso es lo que hace Papá Dios, ¿sí? Papá Dios nos da experiencias para que creamos por cosas mayores. Y esta es la oportunidad para que usted crea a la promesa de Dios. Independiente de la circunstancia que usted esté atravesando, independiente del problema, la situación que usted esté enfrentando, depende de lo que le hayan dicho, sea el médico, sea el banco, sea quien sea problemas en su familia, con sus hijos, con su cónyuge, sea problemas en el trabajo, sea lo que sea que usted esté viviendo, hay una promesa de Dios para usted. Créale. Y eso lo va a impulsar a usted a otro nivel de fe. Y lo va a llevar a enfrentar de cosas mayores. Y si lo va a llevar a enfrentarse a cosas mayores, significa que Dios le va a dar grandes promesas a usted. ¿Sí? Grandes promesas Dios le va a dar a usted. ¿Sí? Ahora, estos son ejemplos de hombres que le han creído a Dios. Y así Dios ha manifestado su poder sobrenatural en ellos para dar cumplimiento a su promesa. Así Dios honra la fe de los que le creen. ¿Sí? Mire, nosotros debemos, si por no decir tenemos, que creer a todas las promesas de Dios. ¿Sí? Dios tiene una promesa para cada una de la situación que usted está atravesando. Aquella situación que lo entristece, aquella situación que lo agobia, aquella situación que hasta lo llena de depresión, de ansiedad, aquella situación que lo tiene a usted como estresado sin saber qué hacer. Dios tiene una promesa para cada una de esas situaciones. Créale. Mire, Él es autosuficiente, Dios no depende de nada ni de nadie para dar cumplimiento a todas y cada una de esas promesas. Él es el Todopoderoso, Él es el Creador y no hay nada imposible para Él. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Debemos de creer como la palabra de Dios dice. Por eso yo lo invito a que usted escudriñe las Escrituras. Usted no se conforme con ir a la iglesia cada 8 días o 2 veces en la semana o 3 veces en la semana a escuchar lo que el pastor, lo que el predicador dice, lo que el evangelista dice. Es bueno, obvio que sí que es bueno. Es necesario congregarse, claro que sí, escuchar palabra, claro que sí. Pero es una cosa, es necesario que usted todos los días escudriñe las Escrituras, que usted todos los días lea la palabra ahí donde están las promesas de Dios, para que su fe esté fundamentada en lo que Dios dice en su palabra, no en una creencia de que hay un ser supremo que todo lo puede, no, es la fe que está fundamentada en la palabra de Dios. Por eso es necesario escudriñar las Escrituras. La palabra dice en Romanos 10, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra manera. Mire, si usted no escudriña las Escrituras, si usted no lee la palabra de Dios, si usted no conoce lo que Dios dice en su palabra, su fe es vana, usted no tiene fe. Usted tiene un pensamiento positivo a lo mejor. Usted tiene un pensamiento positivo de lo que ese Dios supremo puede hacer a su favor. Pero una cosa es un pensamiento positivo de un Dios supremo que usted cree que existe, una cosa muy diferente a creer en lo que Dios dice en su palabra, y su palabra es verdadera. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. ¿Qué significa eso? Que lo que está escrito lo cumplirá, lo que Él ha prometido lo cumplirá. Pero es necesario que su fe esté fundamentada en lo que la palabra de Dios dice. Por eso yo le leo escritura aquí, escritura allá. Por eso yo lo veo, yo lo tomo conmigo para que escudriñemos las Escrituras en este momento, en este mensaje. Pero es que ¿qué estoy haciendo yo? Tomándole la mano a usted y llevándolo a un paseo, llevándolo a un tour, llevándolo por todas las Escrituras para que usted ve y conozca la palabra de Dios y su fe se fortalezca y su fe se incremente. ¿Sí? Pero hay que creer en la palabra de Dios, hay que creer como dice Él en las Escrituras. Sí, pero miren que es que o hasta hoy en día tenemos un problema. Sí, hay un problema. Hasta hoy en día el problema es que la palabra de Dios se invalida. La palabra de Dios se invalida por costumbres, por tradiciones, por religión, por mentira inventada por los hombres. Esto no es nuevo. En los tiempos del Señor Jesucristo, o sea, cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí caminando en la tierra, Él se enfrentó con esos fariseos. Él se enfrentó con los religiosos de la época que invalidaban la palabra de Dios, invalidaban las promesas de Dios por sus costumbres, sus tradiciones, y eso sigue sucediendo hoy en día. A usted, la tradición, las costumbres, su religión, lo que usted escucha del hombre, sus conceptos terrenales, es la que lo lleva a invalidar, a no creer la palabra de Dios. Por todos esos conceptos vagos que usted tiene en la mente, por todo eso que le han metido en su mente, la religión, las costumbres, las tradiciones. Por eso es que la palabra se ha invalidado. Mire, hoy en día no vemos muchos milagros. Hoy en día no vemos muchos milagros.
Hoy en día no vemos estos hechos sobrenaturales de la palabra de Dios. Lo que nosotros leemos que Dios hizo en la escritura casi no lo vemos hoy en día, pero que no porque la mano de Dios se haya cortado para no hacer eso, no porque Dios ha cambiado, porque Dios es inmutable. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que hizo ayer lo puede hacer hoy y lo quiere hacer hoy. Pero es que hay tanta cosa alrededor de nosotros que nos ha llevado a tener la cabeza embotada, llena de tradiciones, costumbres, llena de mentiras, llena de métodos humanos, llena de imposibilidades, llena de conformismo, por conformarnos con lo menos, que eso nos ha imposibilitado creer la palabra de Dios e invalidarla. Miren lo que el Señor Jesucristo dice en Mateo 15. En Mateo capítulo 15. El Señor reprendió a todos los religiosos, como hoy en día Dios reprende a todos los religiosos que se oponen a la palabra de Dios, tienen apariencia de piedad, tienen apariencia de ser gente muy buena, muy santa, pero están en contra de la palabra de Dios. Así que quédese usted con la palabra de Dios, escudriñe las escrituras y crea como la palabra de Dios dice. Mateo 15, vamos a leer del 1 al 6. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que te pudiera ayudar, con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Veo, sigue pasando hoy. La religión es lo peor que existe, no importa cuál sea, no importa cuál sea. Y sabe que lo triste, que muchos prefieren y son fieles a su religión que a la palabra de Dios. Muchos escuchan la palabra de Dios y cuando la palabra de Dios los enfrenta, los confronta, cuando la palabra de Dios dice algo que está en contra de sus tradiciones y costumbres, rechazan la palabra de Dios por quedarse con sus costumbres, con sus tradiciones y por quedarse con religión. Mire, esas personas mayor condenación van a tener. Prefieren las costumbres, la tradición, prefieren las enseñanzas de la religión que aceptar la palabra de Dios. Mayor condenación tienen. ¿Sí? Entonces nosotros no debemos de ser así. Ejemplo tenemos en las escrituras, ejemplo tenemos en las escrituras, y tampoco aprendamos lo que el mundo dice, porque además de la religión también está el mundo con sus métodos. Para usted poder conseguir algo, para usted poder solucionar cualquier inconveniente que usted pueda tener, están los métodos humanos del hombre y lo que el mundo le dice. No, quédese con la palabra de Dios dice. Vanas son las creencias y los métodos humanos. La medicina, por ejemplo, la medicina es limitada. La medicina llega hasta cierto punto, de ahí para de contar. ¿Sí? Los métodos humanos son vanos. Los métodos humanos son limitados. Y también la mente, la cabeza se nos ha llenado de métodos humanos, métodos terrenales para poder solucionar todas y cada una de nuestros problemas, las dificultades, nuestras tristezas. Y por eso es que más de uno está sufriendo de depresión, por eso es que más de uno está sufriendo de tristeza, melancolía, angustia, ansiedad, porque no saben cómo se pueda solucionar, porque los métodos humanos, su religión tampoco le funcionan. Entonces, mire, aquí está el Señor Jesucristo. Está el Señor Jesucristo en quien todas las promesas de Dios son amén, así sea. En Jesucristo, que es la palabra viviente de Dios, todas las promesas son amén y así sea. En Él no hay imposible, en Él no hay angustia, en Él no hay ansiedad, en Él no hay depresión, en Él no hay estrés. ¿Por qué? Porque con Él tenemos seguridad que Dios a todas sus promesas le dice: sí quiero, sí quiero. Atrévase a creer por lo imposible. Atrévase a dejar a un lado sus costumbres, sus tradiciones y quédese con la palabra de Dios. Vale la pena, ¿sabe por qué? Porque usted va a ver la gloria de Dios. Y todas y cada una de las situaciones va a ser solucionadas y mejoradas. ¿Sí? Ahora, ¿qué le dijo Saúl a David cuando David dijo: yo voy a pelear con ese gigante? No, tú no puedes. David, tú no puedes porque tú eres muchacho, tú no estás entrenado, tú nunca has empuñado un arma, tú nunca has estado a tener una espada. Además, el gigante, aparte de que es gigante, es un hombre guerrero de su juventud, pero tú no puedes, David. Pero David había tenido una experiencia con el Señor. David tuvo la berraquera
David tuvo la fortaleza, el carácter de pararse delante del rey y decirle, yo sí puedo porque Jehová está conmigo. Así usted tiene que decirle cuando las personas, cuando el mundo, cuando las circunstancias le hablen a usted y diga, usted no puede superar esto, usted no puede salir adelante, usted no puede conseguir trabajo, usted no puede terminar su universidad, usted no puede superar esta enfermedad, o sus hijos no pueden mejorar, la relación con su esposa, con su esposa no tiene remedio, no, diga, sí se puede, sí se puede. En Cristo Jesús todas las promesas de Dios son sí, así que sí se puede y Dios sí quiere cumplir sus promesas. Créale y usted da la gloria de Dios. No permita que nadie le diga que no se puede. No permita que nadie, ni su familia, ni lo más cercano, ni lo más lejano a usted, digan que no se puede. No permita que el mundo diga que no se puede. Porque es que mire, el mundo le habla a usted. Las circunstancias hablan, ¿sabe? Las circunstancias constantemente le están hablando a usted. Es como un enfermo. En su cuerpo siente los síntomas, percibe los síntomas, el dolor, la fiebre, lo que sea. En su cuerpo están los síntomas, está el dolor, está esto, y eso le está hablando. Las circunstancias le hablan a usted cuando usted ve el problema, cuando usted ve la escasez, cuando usted ve la necesidad, cuando usted ve la estrechez, cuando usted ve la promesa, la ruina. Eso le habla a usted. Y eso lo somete, lo aplasta a usted y lo mete en estrés, en depresión, en ansiedad, en angustia. Y ahí súmele los religiosos, que tienen sus métodos humanos, súmele al mundo, que viene con sus métodos que tampoco funcionan. Créale al Dios de los imposibles. Y así como David le respondió a Saúl, usted también háblele a las circunstancias, háblele al diablo, porque el diablo le habla a su mente. El diablo pone pensamientos negativos en su mente. El diablo pone pensamientos de incredulidad, de duda, de temor, de miedo en su mente. No, rechace eso, rechace esos pensamientos de incredulidad, de duda, de temor, de miedo, que no se puede. No, haga como David, sí se puede, porque Jehová está conmigo, sí se puede porque Dios lo promete, sí se puede porque Dios dice que sí y Él quiere. Además, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo para que se arrepienta. Lo que Él dijo lo cumple porque lo cumple. Esa es la actitud que usted debe tener. Fortalezcase en fe. Como Abraham consideró las circunstancias, Abraham se consideró a él mismo, la matriz de Sara, él no dudó por incredulidad, antes daba gloria a Dios, levantaba los brazos. Dios, tú eres poderoso, tú eres grandioso, tú eres sublime para hacer lo que te has prometido, porque se cumple, yo voy a tener un hijo. Así diga usted, confiese, declare, porque el milagro no está lejos de usted, está en su boca, en su corazón. ¿Sí? No crea esos Saúles. No crea esos diablos que hay en su mente, no crea ese poco de Saúles que hay cerca de usted o lejos de usted, no le crea, ¿sí? Bueno, ahora miren, volvamos acá. Quiero hablarles a ustedes de otra promesa que Dios le dio a Abraham. Bueno, es la misma promesa, pero quiero hablarle de esto. Mire, en Génesis, vamos a ver, creo que es Génesis 18. Miren lo que Dios le prometió. O sea, es que Dios interpuso una promesa no solamente para Abraham, sino para la descendencia de Abraham. ¿Sí? Dios interpuso o dio una promesa para Abraham y su descendencia. La promesa de Abraham fue tener un hijo, pero que ese hijo sí iba a darle descendencia a Abraham. Y esa descendencia tenía una promesa de Dios. En Génesis, vamos a ver, creo que es el 18. Génesis, no, 15. Mire Génesis 15. Génesis 15, sí, del 18 al 21. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Qué tierra? Dios le estaba diciendo a Abraham que su hijo Isaac y la descendencia le iba a poseer, ¿sí? La tierra de los cananeos, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Dios le dijo a Abraham, toda esa tierra te la voy a dar a ti, a tu descendencia. Ellos poseerán esa tierra. Tenlo por seguro, Abraham, que yo le voy a dar esa tierra a ellos. Y Dios le confirmó esa promesa al hijo de Abraham, al hijo de la promesa, a Isaac. En Génesis 26. Génesis 26 del 1 al 5.
Me gusta tanto la palabra de Dios. Sinceramente me emociono. Quisiera lo que siento aquí en mi corazón hablando. Y créanme que esta palabra también es para mí. Esta palabra que yo estoy compartiendo con ustedes también es para mí. Esta palabra a mí me fortalece en fe. Esta palabra me hace crecer en fe. Porque yo también enfrento circunstancias adversas. Porque yo también enfrento situaciones que digo, es imposible que esto cambie. Yo también enfrento situaciones que me dicen, no se ve solución para esto. Yo no veo cómo esto vaya a cambiar. Está difícil esto. Pero es una cosa, esta palabra también es para mí. Yo me fortalezco en fe, dándole gloria a Dios, que para Él no es imposible. Esta palabra también me está hablando a mí. Y es una cosa, estoy emocionado, estoy gozoso, siento una cosilla aquí en el pecho. El Espíritu Santo confirmando esta palabra, de que veré la gloria de Dios, veré la gloria de Dios en mis circunstancias, veré la gloria de Dios en mi economía, en mis finanzas, veré la gloria de Dios en mi empresa, veré la gloria de Dios en todas las áreas de mi vida, porque para mi Padre no es imposible, y lo que Él dice, lo cumple porque lo cumple, y bastantes promesas que Dios tiene para mí y para usted. Sí, yo me emociono mucho, porque es que hay que leer la palabra, hay que recibirla con humildad. Libre costumbres, libre tradiciones, libre religión y libre lo que el mundo diga. Amén. Ahora, mire que en Génesis 26 Dios le confirmó esta promesa a Isaac. Génesis 26 del 1 al 5. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Sí? Y la misma promesa se la confirma Dios a Moisés. ¿Vale la pena leer esto? Claro que sí. Éxodo capítulo 3, del 15 al 17. Lo mismo. Es que Dios está interponiendo esta promesa para que le crean. Se la dio a Abraham, se la dio a Isaac, se la dio a Moisés. Que esa tierra de los cananeos iba a ser de los israelitas. Los israelitas cayeron en esclavitud en Egipto. Mire, los israelitas, como todavía no eran nación, todavía no eran pueblo, estuvieron en Egipto 400 años de esclavos. Y miren, esos israelitas en Egipto eran la clase de eran los esclavos. Eran los que trabajaban para todos los egipcios. Pero sobre ellos había una promesa. Ellos estaban de esclavos en Egipto y saben una cosa, no había ningún indicio que ellos pudieran obtener esa promesa de que ellos en realidad iban a vivir en la tierra de los cananeos, una tierra que fluye leche, que fluía leche y miel, una tierra donde ellos iban a vivir sabroso, una tierra donde ellos iban a vivir en amplitud, con abundancia. Yo se lo resumo así, una tierra que fluye leche y miel. Ellos estaban en Egipto, llevan 400 años de esclavos sometidos por los egipcios. ¿Quién los iba a librar? No había la más mínima pizca de posibilidad que ellos salieron. Pero ahí es donde Dios muestra su gloria. Ahí es donde Dios muestra su gloria. Cuando todo se ve como imposible, cuando no hay como probabilidades, ahí Dios muestra su gloria. Y ahí Dios cumple su promesa, porque la cumplió. Y en Moisés Él se lo promete. En Éxodo, a Moisés Dios se lo prometió o se lo confirmó. Éxodo 3, vamos a leer del 15 al 17. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, de todos los feos, a la tierra que fluye leche y miel. Y se cumplió.
Esas promesas se cumplieron, ¿sí? Se cumplió esa promesa. Le voy a leer en Samuel. Samuel fue el que tomó el lugar de Moisés y Samuel fue el que introdujo a Israel, ¿sí?, a la tierra de los cananeos. Moisés, Dios lo usó para sacar a su pueblo de Egipto, lo trajo hasta el borde del Jordán y para pasar a la tierra prometida, a la tierra de los cananeos, la tierra que fluye leche y miel. Entonces Dios usó a Josué. Y miren lo que dice la palabra en Josué. Aquí les voy a leer cómo esa promesa, ese juramento que Dios le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, mire cómo se cumplió. Josué 21. Josué 21, vamos a leer 43 a 45. Ya aquí Israel ha poseído toda la tierra prometida. Dice la palabra de Dios. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, todo se cumplió. Créale a papá Dios, créale las promesas de papá Dios, créale, párese firme, pelee, luche en contra de tradición, en contra de costumbres, en contra del mundo, en contra de la religión, en contra de los negativos, en contra de los que dicen que no se puede. Luche, pelee. Y todas las promesas de Dios se van a cumplir en su vida y usted va a ver la gloria de Dios. Usted se va a regocijar al otro lado del Jordán. Usted va a levantar sus manos al cielo y va a decir: Dios de lo imposible, gracias, porque todas las promesas que he creído las cumpliste y hoy estoy disfrutando esas promesas. Créale. Y usted no tiene por qué seguir en esas circunstancias que está enfrentando. Usted no tiene por qué seguir sometido bajo eso que lo aflige, que lo llena de desilusión, que lo llena de angustia, preocupación, que lo tiene estresado, que lo tiene hasta con depresión. Usted no tiene por qué seguir así. Hay una promesa de Dios y el Espíritu Santo lo vaya para salir de allí. Queda y usted verá lo imposible, queda por lo imposible. Es tiempo que volvamos a la palabra de Dios. Es tiempo que volvamos a creer en el Dios de la gloria, en el Dios que soy de la tierra, en el Dios y Padre del Señor Jesucristo, para ver lo imposible, para ver los milagros de atrás, los podemos ver hoy en día. Para él no es imposible. Entonces creámosle que ninguna de todas las palabras que están escritas aquí, Dios les va a caer por tierra. Tienen cumplimiento si usted le cree. ¿Sí? ¿Qué había? Miren, ¿qué había? ¿Qué se interponía? ¿Qué obstáculos habían, ¿sí?, entre la promesa de Dios y los israelitas? Había un faraón que se interponía, que no quería dejar salir a Israel de Egipto. Había ese faraón se interponía entre la promesa de Dios y los israelitas para ir a la tierra prometida. ¿Y qué hizo con ese faraón? Lo destruyó toda la tierra de Egipto. Dios envió 10 plagas que destruyeron la tierra de Egipto. Y destruyó a ese faraón. Lo que se interponga entre la promesa de Dios y Dios lo va a destruir, lo va a derribar. Ese faraón se oponía a que la promesa de Dios se cumpliera. Dios destruyó a Faraón y a toda su tierra. Dios destruyó a todos los primogénitos de Faraón. Dios destruyó a todo el ejército de Faraón. Porque no hay nada que se interponga en el cumplimiento de la palabra de Dios y usted. Dios va a derribar. Dios va a destruir todo lo que suponga entre usted y su promesa. Así como Dios destruyó a Faraón, la tierra de Egipto, destruyó sus primogénitos, destruyó todo el ejército. Luego, cuando salieron de Egipto, ¿qué se interponía entre la tierra prometida y los israelitas? El mar rojo, un mar se interponía. ¿Y qué pasó con ese mar? Dios le dijo a Moisés: levanta tu vara, háblale a ese mar y se va a dividir. Sí, si ese mar se interponía entre la promesa de Dios y los israelitas, ¿qué pasó? Ese mar se abrió y los israelitas pasaron por tierra seca. Imagínense en ese milagro. Un mar. Dios lo dividió. Cuando ese hombre Moisés le creyó y obedeció la palabra de Dios. Un mar dividido, eso que se oponía a la promesa de papá para el cumplimiento de la palabra de Dios. Un mar lo dividió. No hay
poder. No hay nada que se oponga al poder de Dios. Nada, nada. ¿Sí? Y cuando llegaron al borde del Jordán, ¿qué se imponía para que Dios cumpliera su promesa de que esa tierra iba a ser de los israelitas? Ahí estaban los cananeos, los fereceos, los heteos, los heveos, todos los feos. Ellos se oponían. Pero hasta habían gigantes, tierras gigantes. Pero es una cosa, todos esos Israel los destruyó. Todos esos Dios los destruyó delante de Israel y le dio la tierra prometida. Por eso es que Josué en el capítulo 21 dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. No hubo gigante que se pusiera a Israel. Porque es que mire, David no fue el primero que mató gigantes. David no fue el primero que mató gigantes. Antes de David, ya los israelitas habían matado gigantes, los hijos de Anak, que eran razas gigantes. Cuando poseyeron la tierra prometida, allá gigantes, los hijos de Anak, que eran gigantes. Y él los destruyó. David escuchó que Jehová se mataba gigantes y él le creyó y por eso mató a ese Goliat. No hay gigante que se oponga a usted si usted le cree la palabra de Dios, la promesa de Dios. Cualquier gigante que se oponga para que usted obtenga la promesa de Dios. ¿Qué son gigantes en su vida? Aquellas cosas que se ven imposibles de superar. Aquellas situaciones que por ninguna parte se puedan cambiar. Esos son sus gigantes. No crea a la palabra de incredulidad que viene contra usted. Y enfréntese a esos gigantes con la promesa de Dios. Porque la palabra se cumple porque se cumple. Sí, usted también puede ser un matador de gigantes. Usted puede ser. No importa lo que se interponga entre usted y la promesa de Dios. Enfermedad, pobreza, escasez, necesidad, ruina, problemas en su casa con sus hijos, con el cónyuge, aflicción, inseguridad, falta de trabajo, que usted no puede culminar sus estudios. No hay nada imposible para Dios. Atrévase a creerle a papá Dios. Atrévase a creerle al Dios de lo imposible. Él promete y cumple. Y para terminar, quiero mencionar el caso de Lázaro en Juan 11. Juan 11. Diga amén, diga gloria a Dios. Regocíjese en el Señor, así como yo me estoy regocijando. Y como digo, esta palabra también es para mí. Si regocíjese en el Señor, lo que Él dijo lo cumple porque lo cumple. Sí, la historia de la resurrección de Lázaro está en Juan capítulo 11. Está del 1 al 44 para que usted lo lea completo ahí tranquilo en su casa. Yo quiero llamar la atención de unos versículos. Del 3 a 6, acuérdese, Juan 14, del 1 al 44. Yo voy a leer unos cuantos pasajes de ese mismo, ahí mismo, por supuesto, del 3 al 6. Dice el 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Estas son las cosas de Dios. Es que vuelvo y repito, Dios le gusta llevarlo a uno al extremo para que caiga imposible. Vuelvo y repito, Dios le dio la promesa a Abraham y a su mujer Sara, la cual era estéril. Ahí es donde Dios se glorifica. Cuando las cosas se ven imposibles, porque Sara dijo: yo soy estéril, yo no puedo tener hijos, ¿cómo va a ser posible esto? Ahí es que Dios se glorifica. Cuando Dios llega con una palabra ante aquello que parece imposible. Ahí es donde se glorifica a Él. Lázaro estaba enfermo. El Señor Jesucristo no corrió para ir a solucionarle a Lázaro, a sus hermanas. El Señor Jesucristo no se estresó, no se preocupó que estaba enfermo, está muy grave. Uy, vamos rápido. No, así no es Jesucristo, así no es Papá Dios. Y así no debe ser usted, no se azare, no se preocupe, no se angustie. Cuando las cosas parezcan ir de mal en peor, cuando las cosas ya como que estén llegando a un límite donde usted dice: no, ayer había probabilidad, hoy sí no hay nada. Cuando las cosas, el tiempo avance, y usted diga: no, pues si ayer había solución, hoy sí ya no hay nada. No importa. Créale a Papá Dios. Créale a sus promesas. El Señor Jesucristo por más angustia se preocupa. Lázaro está grave. Si no baja ahora, paila, se va a morir. Tranquilo.
Se quedó 2 días más donde estaba. Y luego se fue para otro lado. Y lógico, cuando llegó, ¿qué pasó? Ya había muerto. Ya había muerto Lázaro. ¿Usted cree que el Señor Jesús dijo, ay, pucha, este man se murió, ahora qué hago? No, ante lo que parece imposible, Dios se glorifica y glorifica el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, porque en Él hay salvación, en Él hay salud, en Él hay prosperidad, en Él hay solución para todas y cada una de sus circunstancias. No se estrese, no se deje no deje que la ansiedad, que la angustia venga a usted. No se deprima, eche fuera esa depresión en el nombre del Señor Jesucristo. Esas son mentiras del diablo, cuando el diablo le dice que es imposible y cuando la gente que acerca a usted le habla como Saúl le habló a David, no puede, no se puede, es imposible, no puede llegar a ser, esto no va a cambiar, esto no es manera de solucionarse. No le creas esas mentiras al diablo ni a la gente que está alrededor suyo. No crea los métodos del mundo ni la religión. Créale a papá Dios. Métase en oración. Métase en la palabra de Dios. Y Dios tiene una palabra para usted. Dios tiene una promesa para usted porque no es imposible. Así como Él no se estresa, usted tampoco se estrese. Llegó Lázaro, está muerto. No hay problema. 17 al 20. El 17. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ya se había muerto Lázaro. 4 días. ¿Sí? ¿Cuál es la actitud de las hermanas de Lázaro? 20 al 27. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Sabe una cosa? Esta casa de esta familia, Lázaro y sus hermanas, era una casa en donde Jesús le gustaba ir. Tanto así que dice la palabra que Jesús amaba, ¿cierto?, a Lázaro y sus hermanas. Y es más, aquí arriba dice, llamaban a Lázaro el amigo de Jesús, ¿sí? Y téngalo por seguro que Jesús había hablado de la resurrección de los muertos. Por eso es que el Señor le dice aquí a Marta, tu hermano resucitará. Pero ella tomó la resurrección por otro lado. Ella no tomó la resurrección de Lázaro que recién había muerto, sino que tomó la resurrección para el tiempo futuro, para la eternidad, por allá, cuando Jesucristo vuelva. Porque Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo he creído. Luego más adelante María le dijo lo mismo. María cuando llegó, en el versículo 32, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano, lo mismo. ¿Sí? Pero miren, el Señor Jesucristo le había hablado a ellos anteriormente de la resurrección. Si Lázaro había muerto en ese momento, entonces, ¿qué pasa? Deben de tomar la palabra de Dios, deben tomar lo que Jesucristo les ha predicado, deben tomar la promesa de Dios que todo aquel que estuviera muerto, pero hubiera muerto creyendo en Él, iba a resucitar. Entonces Lázaro creía en Él. Y les digo una cosa, Lázaro resucitó no por la fe de Marta y María, sus hermanas, porque sus hermanos tenían fe en la resurrección de Lázaro en ese momento. Ellas creían en la resurrección, en el tiempo postrero, en la eternidad, por ahí en el futuro. Pero es una cosa, Lázaro murió creyendo en que iba a ser resucitado por su amigo Jesús. Les aseguro que Lázaro, aunque murió, él murió creyendo, y esa fe de él, aunque estaba muerto, fue la que llevó a que Jesucristo actuara y lo resucitara. Lázaro no resucitó por la fe de sus hermanas, Lázaro resucitó por la fe, que aunque murió, esa fe con la que él se llevó para la tumba, esa fue la que lo llevó a ver la promesa de Dios cumpliéndose. Porque Lázaro resucitó. Pero ¿sabe qué una cosa? Ese es el problema también con muchos de nosotros. Ese es el problema con muchos cristianos que escuchan desde el púlpito hablando de las promesas de Dios para el tiempo posterior, para la eternidad, para el futuro. No, las promesas de Dios tienen cumplimiento aquí en la tierra, hoy, para usted y para mí, no para el tiempo posterior. Por eso, aunque en su iglesia prediquen que las promesas de Dios son para el tiempo futuro, para la eternidad, no crea eso, quédese con la palabra de Dios, porque las promesas de Dios son para el cumplimiento aquí en la tierra. ¿Para qué vamos a creer nosotros en sanidad de la enfermedad en el futuro, en la eternidad, si allá nadie se va a enfermar?
En la eternidad nosotros vamos a recibir un nuevo cuerpo, vamos a tener un cuerpo glorificado, que ese cuerpo nunca se va a enfermar. Entonces, ¿para qué vamos a creer en la salud? ¿Para qué vamos a creer en la sanidad, en las enfermedades allá en el tiempo postrero? Si allá nadie se va a enfermar. No, crea hoy. Hoy es el día que usted crea. Hoy es el día que usted reciba su milagro. Hoy es el día que usted reciba el cumplimiento de las promesas de papá Dios. Antes créale. ¿Para qué vamos a creer el día de mañana en la prosperidad? ¿Para qué vamos a creer en el día de mañana que Dios nos libre de la pobreza, de la necesidad, de la escasez, de la ruina? No, es que esa, la prosperidad es para el tiempo futuro, allá cuando estemos en el cielo. No, ¿para qué vamos a creer allá arriba? Si allá arriba vamos a estar viviendo en un palacio de oro. Las calles de oro, un mar de cristal. En vez de ese palacio está fundamentado sobre piedras preciosas. Léanse Apocalipsis. ¿Para qué vamos a creer en la prosperidad financiera? ¿Para qué vamos a creer en la prosperidad económica? Allá en el tiempo futuro. No, allá ¿para qué creer en la prosperidad? Si allá todos vamos a vivir en amplitud, en prosperidad. Allá vamos a vivir en un palacio. Vea, está lleno de oro. Las calles son de oro, un mar de cristal. Los fundamentos de esa ciudad, lean Apocalipsis, están fundamentados sobre piedras preciosas. ¿Para qué? Allá no, allá no. Aquí en la tierra necesitamos creer en prosperidad. Aquí en la tierra necesitamos creer en abundancia, en amplitud. No escasez. Aquí en la tierra y verá milagro de Dios. No le crea a los mentirosos, no le crea a los religiosos, no le crea a aquellos que dicen que la prosperidad del evangelio de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad se lo inventan los mismos detractores. El evangelio de la prosperidad se lo inventan los mismos mentirosos, los que invayan la palabra de Dios. ¿Sí? El evangelio de Dios es prosperidad, es salud, es victoria. El Señor Jesucristo dice, la palabra dice, somos cabeza y no cola, estaremos arriba y no abajo. La palabra de Dios dice que tendremos plata en abundancia para nosotros prestar y no pedir prestado. Eso es la palabra de Dios. Entonces Dios le promete a usted abundancia. Dios promete que usted cumple con sus diezmos y con sus ofrendas. El Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición económica y financiera. Económica y financiera. Si usted es fiel con sus diezmos y con sus ofrendas, Dios promete que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde en su vida. Goces en eso, reciban eso. Reciba esa palabra, no sea conformista, no se conforme con su situación, no se conforme con lo que el mundo diga, no se conforme con lo religioso, no se conforme con los métodos humanos, confórmese, alíñese con la palabra de Dios. Lo que Dios promete lo cumple porque lo cumple. Todas las promesas de Dios tienen cumplimiento aquí en la tierra. Yo lo invito a que usted se goce, yo lo invito a que usted reciba esta palabra en su corazón, gócese, determínese a creer la palabra de Dios, determínese a creer la promesa de papá Dios, crea por el Dios de lo imposible y ver la gloria de Dios. Aquí en la tierra es para disfrutar nosotros. El Señor Jesús viene a traernos vida y vida en abundancia. Pero hay muchos que dicen que la vida en abundancia, ¿qué es? ¿Qué es la vida en abundancia? ¿Qué es la vida en abundancia? Hay muchos que dicen, vida en abundancia es que en medio de los problemas tengas paz. Vida en abundancia es que en medio de la enfermedad tengas quietud. Vida en abundancia es que en medio de las situaciones adversas vivas reposado. Mentira del diablo, no se conforme con eso. Vida en abundancia es que usted supere todas sus dificultades y problemas. El Señor Jesús dice, en el mundo tendré aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que en Jesucristo usted puede vencer toda aflicción, toda tristeza, toda angustia, toda preocupación aquí en la tierra. Vida en abundancia es que usted viva en victoria. No se conforme a vivir afligido, a vivir usted triste, a vivir angustiado. No se conforme a vivir estresado, no se conforme a las cosas del mundo, no se conforme a como viven los demás. No, alíñese con la palabra de Dios y usted va a ser de aquellos que ven la gloria de Dios. Así se opongan, así le tengan envidia, usted gócese con su Padre Celestial, gócese con la palabra de Dios. Esto es una promesa de Dios para sus hijos. Y a usted, mi hermano, lo invito a que en realidad le dé gloria a Dios, a su palabra, y Él honrará su fe. Él honrará su fe. Aquellos que me escuchan que no han aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, yo los invito. Estas promesas son para los hijos de Dios. Estas promesas son para todos los hijos de Dios. Estas promesas Dios inclusive las hace en realidad en la vida de todo aquel que cree con un propósito. Para que sepan que Jesucristo es el Salvador del mundo. Para que se den cuenta, para que tengan esa experiencia con el Redentor, con Jesucristo. Si usted no lo ha hecho, reciba la mayor promesa, la mayor y más grande promesa de Dios, que es la salvación de nuestras almas. Y la salvación de nuestras almas no es por unirse a una religión.
La salvación de las almas no es por pertenecer a una religión, a pertenecer a una iglesia. La salvación de las almas no es por pertenecer a las costumbres y tradiciones de mis antepasados. Acepte, no rechace la palabra de Dios. Sea humilde. Reciba al Señor Jesucristo en su corazón. Acepte que Él murió por sus pecados, que su sangre perdona todos sus pecados. Deseche fábulas, deseche mentiras, deseche historietas. Quédese con la palabra de Dios y Dios honrará a usted y a la palabra de Él. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Y que el Espíritu Santo obre en sus vidas, en sus corazones. Que el Espíritu Santo haga que ustedes se afirmen en la fe. Que los apoye, que los anime el Espíritu Santo. Y que les confirme esta palabra en sus corazones. Para que vean victoria. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se despide sus hermanos César Espinosa. Y pronto nos veremos allá afuera. Bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo.